Nos estamos desviando del tema porque nos estamos confundiendo de cuál es la razón de todo este asunto. Y lo digo en este tono. No es cuestión de si los elementos que fueron detenidos eran o no eran de la Guardia Nacional. Sí es importante, porque la Guardia Nacional tiene unos cuantos días. Sino más bien, ¿por qué muchos de los que supuestamente se encargan de nuestra seguridad están pasando al otro bando? Y ya sabemos eso qué significa. Significa también que nuestro sistema de filtro, control, confianza o como le quieran llamar, tampoco está funcionando. Sean de acá, de acullá o de no sé dónde, el caso ahí está documentado, admitido y confirmado que gente dedicada a la seguridad, cómplices y líderes de banda de secuestradores. Y no son nada más unos cuantos, son más. Muchos se escaparon, muchos están prófugos y eso es lamentable. No es una historia nueva, es una historia que yo conocí hace muchos años y para eso convoco al pueblo informado. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Y estoy hasta la M de tener que contar estas historias, y para eso me voy a remitir a una historia que me tocó vivirla personalmente, y con un personaje que formaba parte de alguna intentona por hacer diferentes las cosas en el tema de la inseguridad que hay en este país. Me voy a remitir al 1 de diciembre de 1994, casi 25 años. Bueno, en aquel entonces fue histórico que se nombrara en el gabinete del presidente Zedillo a un panista encargado de la seguridad, concretamente de la PGR. La historia, años después nos enteramos que fue el propio Zedillo quien le pidió a Diego Fernández de Ceballos, que había sido su contendiente por la presidencia y que había participado en aquel famoso debate de 1994, Zedillo le pidió a Diego Fernández de Ceballos que se encargara del tema de la seguridad como titular de la entonces PGR. Ya sabemos que Diego dijo que no, le preguntó entonces Zedillo a quién recomendaba y recomendó a Lozano Gracia. Yo tuve la oportunidad de platicar con él ese 1 de diciembre de 1994 y palabras más, palabras menos, lo que me dijo fue: viene una limpieza en la PGR porque sabemos que hay involucrados, coludidos, cómplices con los malos. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Al año siguiente, 1995, aumentaron considerablemente todos los índices de violencia de este país. Todos. Empezando por la Ciudad de México y siguiendo con otros lugares. A partir de ese momento, aumentó todo. Pregunta, ¿por qué? Respuesta. Efectivamente hubo una limpieza de elementos de la PGR. Y elementos de la PGR de aquel 94 pasaron a otros caminos a partir de 1995. De hecho, muchos de estos elementos que se pasaron de aquí para acá aún están vigentes. Muchos de esos grupos son los grupos de ahora, los mismos de ahora. ¿Tuvo la culpa Lozano Gracia? No, obviamente no. Él seguramente lo hizo con una buena intención, así quiero creer, ¿verdad? No más allá de eso. El problema es que no solamente fue una buena intención. Algunos podrán interpretar que lo que hizo fue balconear un sistema, en este caso el sistema priista, y por eso Lozano Gracia no duró, pues creo que ni un año duró a cargo de la PGR. El tema no es ese. El tema es que esta gente
dedicada a la seguridad, como lo quieran llamar, como lo quieran ver, como lo quieran etiquetar, es muy fácil que caiga en la tentación y es muy fácil que caiga en algunos de estos sistemas. Bueno, por lo pronto voy a contarles la historia, empezando por lo que publicó la Secretaría de la Defensa Nacional, que por cierto está en mi Twitter, para que me sigan al Twitter de Leo Schwebel. Y pues aquí señalan, con fecha 16 de julio de 2019, la detención de 3 elementos militares pertenecientes a la Policía Militar durante la liberación de un menor que se encontraba secuestrado en el Estado de México. La Secretaría informa que participaron, coadyuvaron, etcétera, etcétera, a fin de lograr la identificación y captura del personal militar, quiero enfatizar, militar, presuntamente involucrado, así como el esclarecimiento de los hechos y la detención de los involucrados, etcétera, 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 y aquí continúa. Ya después de que se informó que esta gente formaba parte de la Guardia Nacional, hubo las aclaraciones correspondientes de que no formaban parte de la Guardia Nacional, sino que no sé qué y no sé cuánto. Insisto, no nos enfoquemos en ese tema si eran de la Guardia Nacional o no, aunque sí es importante porque la Guardia Nacional tiene poco tiempo. Yo me quiero enfocar a que hay militares detenidos por el secuestro de un menor. Si son o no de la Guardia Nacional es exactamente lo menos importante. Son militares. Y ahí me voy a quedar con ese tema. Y me voy a quedar con ese tema porque llámense federales, llámense municipales, llámense estatales, llámense como lo quieran ver, es muy probable que caigan en el otro lado del camino. Es muy probable. ¿Por qué? Me voy a remitir a otra historia. Esta historia también me consta a mí. Yo les cuento lo que me han contado. Un policía municipal, y me dijo, yo tengo 3 sueldos. El que me pagan por ser policía, el que me pagan por dar seguridad en ciertos lugares donde está pues, su zona, y por quedarme callado cuando me tengo que quedar callado. 3 sueldos. Yo le dije que era un cínico, y él me dijo, sí, soy un cínico, pero estoy vivo y mantengo a mi familia. 3 sueldos, porque si no, no la hace, ni con 1, ni con 2, ni con 3. Puede ser un cínico, y sí lo es, pero más allá de cómo lo califiquemos, es una realidad. Porque si no aceptas el pago correspondiente, entonces no vas a estar vivo y tu familia no va a tener quien te mantenga. Esa encrucijada, disyuntiva o como lo quieras ver, es de la vida real, del México real, del que no está en los discursos, del que no está en las declaraciones, del que no está en ningún lado, es el México real. Sobre este asunto habló López Obrador en la conferencia mañanera, y pues vale la pena que revisemos a fondo bajo qué circunstancias lo contó y más o menos por dónde se va toda esta situación. Así que si me lo permiten, pues vamos precisamente a lo que dijo López Obrador en la mañanera del día 17 de julio de 2019. En la mañana, temprano, de estos hechos, por el propio secretario de la Defensa. Y pasó esto, me informó, se piensa que son 7 personas. Participamos nosotros en la detención
de 3 de ellos, militares, un civil, y hay 3 prófugos, 2 militares y un civil, que ya se les está buscando. Pero lo importante es que me informa y me dice, ya estamos actuando, y es cierto, tenemos la información. Bueno, pues ahí está lo que dijo López Obrador en la conferencia mañanera, y pues nada más enfatizar que esto no es solamente exclusivo de cierto tipo de grupos. Aquí pues hay otra información al respecto: policías cómplices de delincuentes en el metro, según la Procuraduría. Y como esto, pues mil y mil historias más que están relacionadas justamente con toda esta historia lamentable que se tiene que decir, y una historia que además nos asusta, una historia que además nos involucra a nosotros, porque los que estamos en peligro somos nosotros. Si son verdes, amarillos, azules, rojos, morados, si son marcianos, si son militares, si son marinos, si son de la Guardia Nacional, de lo que sea, el peligro es para nosotros. Porque cuando hablas y dices, acaban de secuestrar a mi hijo, como en este caso, resulta que el que te está contestando sabe quiénes son los secuestradores. Que se haga algo, sí. Que no son los únicos casos, también. Que se combata y que haya un castigo ejemplar, espero, para ya de por sí acabar con toda esta lacra de la que estoy hablando desde hace 25 años. Por eso hay que cuidar a los que se van de las otras corporaciones, porque ya sabemos a dónde van a caer. Y eso a mí me tiene hasta lo M. Llueve de aquí. Y aquí nadie me calla.